Amigos, les quiero recomendar esta miniserie James Cameron, la historia de la ciencia ficción. Todos sabemos de que James Cameron es un gran nerd en el sentido de cómo realiza sus películas, el sentido de que de verdad le pone cosas que están basadas en la física, en la química. O sea, todo está de verdad hecho a una medida de que de verdad pueda ser entendible y de que tuviera algo de lógica. Esta miniserie de 6 episodios que se encuentra disponible en YouTube, en cada uno de los capítulos nos lleva a ver diferentes cosas relacionadas a lo que es la historia de la ciencia ficción en el cine y la televisión, teniendo invitados entre actores que trabajaron para él. Sigourney Weaver, tenemos a Zoe Saldana, Arnold Schwarzenegger, o sea, y invita a otros directores que también han trabajado en la ciencia ficción: Steven Spielberg, Ridley Scott, Guillermo del Toro, Christopher Nolan. O sea, trajo aquí a un elenco así como que de varias celebridades de la ciencia ficción, que es algo impresionante. Así como invita a reporteros, a escritores de ciencia ficción o simplemente fanáticos de la cultura pop que ellos reflexionan sobre la ciencia ficción. Ahorita les voy a explicar más o menos de qué es lo que habla cada uno de los episodios. En el primer episodio nos meten a lo que es la vida alienígena. Sabemos de que hemos visto muchísimas interpretaciones, muchísimas películas relacionadas a alienígenas en la historia de la ciencia ficción. Y especialmente aquí, su mayor invitado en este episodio era Steven Spielberg. ¿Por qué? Porque pues bueno, tengamos en cuenta que Steven Spielberg, La Guerra de los Mundos, E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo. Así que pues es alguien que no es desconocido a lo de mostrar a los alienígenas. Así como también aquí reflexionan de la importancia de ellos, del por qué en realidad a veces como que los catalogamos como, o sea, así como tipo en el Día de la Independencia, de por qué los hacen así como si fueran pulpos que tienen tentáculos, que están así como que todos babosos. O sea, y que son cosas así como que uno dice, ¿por qué tienen que ser así? Y aquí en esto pues te van ahí hablando de lo que fue la vida alienígena, de cómo para Spielberg fue la inspiración para Encuentros cercanos del tercer tipo, para hacer E.T., la forma en hacer La Guerra de los Mundos diferente a lo que era el libro original de Wells, y se meten así como que bien de lleno a los alienígenas en el primer episodio. En el segundo episodio vemos de que aquí ya ahora es de hablar del espacio exterior, donde pues obviamente nos llevan a infinidad de historias, y el director que más habló en este caso, en este episodio del espacio exterior, ¿quién más que el gran George Lucas, creador del universo de Star Wars? O sea, obviamente, pues si lo ves en ese sentido, no hay historia más famosa de la ciencia ficción que se lleva a cabo en el espacio exterior como Star Wars. Obviamente también vemos comentarios de lo que fue la serie Star Trek, que de hecho fue primero incluso que Star Wars, y que Star Trek, a diferencia de Star Wars, que Star Wars sí le metió como que un poco más de fantasía, Star Trek sí se mete bien al concepto de la ciencia ficción, de cuando investigaban los planetas, cuando se encontraban formas alienígenas. Obviamente nos llevan todo eso a lo que puede ser la historia de Avatar, Operación Rescate, la película de Ridley Scott, donde nos llevan aquí a ver la profundidad del espacio y de por qué admira tanto, así como la película Gravedad de Alfonso Cuarón. Al tercer episodio ahora llegamos a lo que son monstruos como tal, porque pues la ciencia ficción al final se alimenta de todo eso. El hecho de a veces demostrar un monstruo en el que la humanidad tiene que unirse o simplemente tienen que afrontar al monstruo. Hablaban de las películas, obviamente. ¿A qué director vas a citar aquí para que más hable de monstruos? Pues a nuestro querido Guillermo del Toro, que pues literal los monstruos han sido toda su filmografía. Obviamente aquí hablan de las películas más importantes. Jurassic Park, que les llaman los monstruos por excelencia del cine, porque pues al final no son algo de imaginación. Hablando de Godzilla, Frankenstein, el monstruo de la laguna, Alien, el xenomorfo de la película de Ridley Scott, y de cómo son una simbología los monstruos, en el sentido de que pues es ayudar a que las personas saquen sus miedos más profundos para enfrentarse al monstruo y salir adelante. Eso nos cuenta el tercer episodio. El cuarto episodio aquí nos lleva a hablar de los futuros oscuros. En este caso hablo de futuros apocalípticos y todo eso. En realidad aquí obviamente tuvo a varios directores invitados, pero yo honestamente, si pensara en el futuro, así como que más sabemos de que va a pasar algo malo, obviamente ahí pienso en la película de Cameron de Terminator, porque pues al final es la que nos vende toda esa historia de un futuro apocalíptico. Obviamente también hablando de otras películas, hablaban de la importancia de la película de Mad Max, el universo de Walking Dead, que pues al final, de que ellos no fueron los primeros en mencionar la historia de los zombies, Walking Dead se volvió algo muy importante de la cultura, en el sentido de hablando de futuros apocalípticos. Obviamente, pues digo,
Soy Leyenda también es otra de las películas que hablan, porque pues también dio como que algo muy importante de qué hablar. Eso lo vemos en el cuarto episodio. Aquí, en el quinto episodio ya nos llevan a la inteligencia artificial, que es algo que honestamente siento que va a ser el fin de muchas cosas y que la verdad muchos pueden defenderlo y que nos está ayudando, pero la verdad nos está haciendo muy inútiles y en algún punto puede salirnos mal. Aquí pues hablan de la película de 2001, Odisea en el espacio, pues todos saben lo que sucedió ahí, una inteligencia artificial, así como en la película de Wall-E, que de hecho sirvió para inspiración, de inspiración por la película de 2001, obviamente pues ya el capitán peleando con el volante de la nave, que pues él terminaba siendo el malo, pero pues también nos hablan de lo de la película de Blade Runner, que ahí es donde Ridley Scott habló más, porque pues obviamente vemos a la inteligencia artificial que se basan en la lógica, pero pues honestamente ha habido muchas películas y muchas series que incluso a los androides y todo eso, en realidad como que sí les añaden sentimientos, así como lo vimos en la película de Blade Runner, que los replicantes, pues obviamente sí sentían emociones, ellos no querían ser nada más considerados como unos esclavos, y que nos meten muy bien de lleno a la importancia en el cine de la inteligencia artificial, pero cómo puede perjudicar a la vida normal. Y finalmente teníamos en el episodio 6 y el último, Viajes en el Tiempo, que aquí pues obviamente todos los primeros que van a recordar de Viajes en el Tiempo hablaron de la película de Volver al Futuro, la importancia de la película, el método científico que tiene todo esto, porque no es nada más de que voy a regresar en el tiempo y punto, todas las reglas del hecho de que si cambias algo en el pasado tu futuro va a cambiar. Obviamente con la de Avengers Endgame hubo mucha controversia por esto, pero pues aquí no se menciona nada de superhéroes porque pues al final no es algo que se necesite mencionar. Al final los superhéroes se manejan en otro tipo de historias, y aquí la de ciencia ficción, Nolan habló muchísimo de la película Interestelar, todo lo que tuvieron que investigar de la relatividad del tiempo. Lo vemos también pues en otras películas como La extraordinaria aventura de Bill y Ted, y en muchos otros proyectos, Doctor Who y cosas así. La verdad esta serie de episodios son bastante interesantes para reconocer a uno de los mejores cineastas y de a gente que de verdad sabe hacer cine. Para los que digan que Rápido y Furioso es cine y cosas así, o que Zack Snyder es cine y todo eso, deberían de verdad escuchar a estas mentes maestras hablar de verdad de lo que es el cine y en este caso de la ciencia ficción. Los 6 episodios subtitulados están disponibles en YouTube.